puso muy difícil, pero en vez de quedarme ahí, decidí actuar. Terminé mi secundaria en el Colegio Sane y a partir de ese momento todo cambió. Me formé como guía internacional y fui a escalar las montañas más altas de este planeta. Una por una, paso a paso. Ahora te hablo a ti, que sientes que ya es demasiado tarde, que piensas que tu momento ya pasó. No pasó, tu momento es ahora. La constancia y pensar en grande corren por tu sangre peruana. Yo soy la prueba, porque como peruanos podemos con todo y con mucho más. Tú puedes. Vamos, Perú. Hola, queridos estudiantes, ¿cómo están? Buenos días, buenos días, buenos días con todos. Bienvenidos al curso de comunicación. Hoy estamos a domingo 12 de abril del año 2026. ¿Qué tal, chicos, chicas, jóvenes, señoritas? Buenos días. Espero que estén muy bien, gozando de buena salud. Hoy es pues un día también importante dentro de nuestras actividades que corresponden, en este caso como ciudadanos. Es la elección pues de nuestros, en este caso de nuestro presidente y los bueno, senadores y diputados que vamos a tener a partir del 28 de julio. ¿Correcto, chicos? Entonces, nuevamente bienvenidos a, bueno, acá encuentro a Afra, Carmen, Luzmila, a Marlon y a todos quienes están listos y prestos para desarrollar nuestra sesión. Bueno, seguramente ustedes más tardecito o algunos de ustedes, salvo que ya, hola Marlene, buenos días, salvo que algunos ya sufragó. Profesor, buenos días. Buenos días, hijita. Seguramente más tardecito algunos van a ir. También yo bueno, a las 12 me voy a sufragar de la misma manera. Entonces, por ese lado, queridos chicos, también hay que cumplir con nuestro deber de elegir a nuestros gobernantes ya que vivimos un país democrático, en un país de Estado de Derecho, solamente seguramente con el anhelo y añorando pues que nuestros gobernantes para estos 5 años sea de lo mejor. No, que nuestro país sea un país pujante, un país comprometido con su desarrollo, en la cual no exista corrupción ni delincuencia, que es lo que más afecta a nuestro país, queridos estudiantes. Muy bien, dicho esto, vamos con nuestro tema del día de hoy. Recuerden que de lunes a domingo tienen talleres en horas de la noche, en la cual ustedes están cordialmente invitados y en la cual pueden participar en horas de la noche de acuerdo a su disponibilidad de tiempo. Chicos, por ese lado están pues todos cordialmente invitados. Esta segunda semana de este tercer y último bimestre del cuarto de secundaria vamos a desarrollar el vanguardismo peruano. ¿Alguien recuerda qué tema platicamos el día domingo? ¿Sobre quién hablamos el día domingo? ¿Sobre qué autor? ¿Alguien recuerda? Abraham Valdelomar. Muy bien, Afra. Hablamos de Abraham Valdelomar. Abraham Valdelomar escribió poemas, también escribió cuentos, ¿cierto? Cuentos. ¿Algún cuento, algún poema que recuerden? Luzmila, ¿algún cuento que recuerdes tú? ¿Algún poema que recuerdes? Ninguno. Bueno, como vi levantadito tu manito, dijo, quiere opinar Luzmila. ¿Alguien recuerda un cuento, algún poema que hemos estudiado la clase pasada de Abraham Valdelomar? El Caballero Carmelo. Muy bien, hablamos del Caballero Carmelo, correcto, que es la obra más importante de... dime, Luzmila, ¿algo más que quieres añadir? No, profesor, quería decir lo mismo. Ok. Caroline, ¿tú qué quieres añadir algo más? Profesor, buenos días, compañero, buen día. El caballo Carmelo, profesor. Muy Caballero bien. que era. Ajá, el Caballero Carmelo, muy bien. Correcto, chicos. En esta segunda semana del día de hoy vamos a desarrollar ya el vanguardismo peruano, ¿sí? Y cuando hablamos de vanguardismo,
Ah, vemos acá en la parte inferior una fotografía, ¿no? ¿Quién será este señor que está ahí? Está así. César Vallejo. César Vallejo. César Ujú. Vallejo. César Vallejo, muy bien. Y acá algo dice, Vallejo dice, hoy me gusta la vida mucho, menos, pero siempre me gusta vivir. Bueno, una frase, un poema metafísico de César Vallejo. Muy bien, acá sí me van a ayudar. Levántenme la mano. A ver, ¿quién quiere participar conmigo? 3, 4 chicos que quieren participar. Pregunta 1, ¿qué observas en la imagen? ¿Alguien me puede decir qué observan en esta imagen? A ver, Luzmila, ¿qué observas en esta imagen? Observo personas mayores. Ya. Están sentados en una mesa. Muy bien, en una mesita, correcto. Sí, están sentados en una mesita. Gracias, Luzmila. Afra, la pregunta sería, ¿cuál es el tema de esta imagen? ¿De qué será? ¿Cuál será la temática de esta imagen? No sé, pero como que tristeza, es como María melancolía en su facción. Ya. Es una reunión así de tipo familiar, ¿no? Una reunión familiar en la que vemos a las personas sentaditos, con, como dijo, con un poquito de tristeza, nostalgia y por ahí, ¿no? A ver, Marlon, ¿me escuchas, hijo? Sí, profesor, lo escucho. Esta vida, de acuerdo a la imagen que ves, ¿en dónde se ve? ¿En la costa, en la sierra, en la selva de nuestro país? Parece en la sierra. Ajá, en los Andes, ¿no? En los Andes, por lo que cargan los sombreritos, en su mesita, su ruda, y la pared es hecho con tapia, con tapia, algo así, ¿no? Muy bien. Bueno, en ese caso ya tácitamente, ¿qué autor tocaría este tema? Pues ya me han dicho la entradita, ¿no? Vamos a hablar el día de hoy de César Vallejo, ¿cierto? Y cuando hablamos de César Vallejo, corresponde al movimiento del vanguardismo. Muy bien, chicos. Dicho esto, ahora sí vamos con nuestro tema de lleno. Cuando hablamos del vanguardismo, queridos estudiantes, ya nos ubicamos en la literatura del siglo XX. Ojo, siglo XX. En este aspecto vamos a indicar se desarrolla en primer tercio del siglo XX. En el mundo presenciaba la guerra mundial, las dos guerras mundiales, bueno, en este caso la Primera Guerra Mundial, que fue desde 1914 a 1918, ¿cierto? El otro aspecto que va a repercutir en los escritores en este caso en el vanguardismo, es la Revolución Soviética de 1917. En este caso, dando paso pues a la clase que hasta ese momento era marginada, obviamente sobre todo los campesinos y los obreros. Recorremos, chicos, hasta 1917, Rusia, lo que fue posiblemente Unión Soviética, ahora es Rusia, fue un país muy pobre, muy pobre. Obviamente unos cuantos ricos que eran los zares y los rusos, sobre todo los campesinos y obreros, en este caso la revolución bolchevique, derrocó a los zares y se implantó sobre la faz de la tierra lo que era el socialismo, ¿no? Y seguramente con el devenir de los años, pues se convirtió en un país muy poderoso, lo convirtió de igual a igual a Estados Unidos, ¿no? Otro aspecto que va a repercutir en el aspecto histórico-cultural es la parte económica, ¿no? Había prosperidad hasta lo que sucedió con el desastre de la bolsa de valores de Wall Street, pasando por una recesión económica. Cuando decimos recesión, chicos, la recesión es cuando no hay compradores ni vendedores, o sea, nadie te compra y nadie vende. Vamos a suponer un ejemplo, a ver, un determinado momento no hay, vamos a suponer si se suben las cosas, el precio de las cosas, de todo suben, pero en forma exagerada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí nosotros como personas que luchamos día a día? Lo que vamos a hacer es no vamos a comprar muchas cosas, vamos a comprar lo necesario.
Entonces la gente, los vendedores, ya no van a vender lo que venden normalmente. Van a vender poco, mínimo. Entonces, cuando hay recesión, hay pocos compradores y los vendedores no venden sus productos. Y nadie compra, nadie vende, ¿no? Y es una recesión que algunas veces se dio en nuestro país, sobre todo en los años 2000, más o menos. Entonces, estos aspectos históricos son los que van a repercutir en los escritores europeos el surgimiento del vanguardismo universal. Recordemos que el vanguardismo no solamente es en un país determinado, surgieron en varios países. Por ejemplo, surgió en Francia con el existencialismo, en Alemania con el expresionismo. Recordemos que el vanguardismo es un conjunto de ismos: surrealismo, expresionismo, creacionismo, existencialismo, el tema del parcialismo, que también se van a desarrollar durante el vanguardismo que se desarrolla. Obviamente de ahí se repercute o se transmite a otros países, llegando pues en este caso a nuestro país. ¿Cuáles son las características del vanguardismo? Sustancialmente la característica va a ser la innovación y la creatividad. Es decir, los escritores vanguardistas van a innovar y van a ser creativos. Y cuando decimos innovación va a haber un rechazo violento y sistemático por las formas expresivas tradicionales. Esto vimos la clase pasada cuando hablamos de Abraham Valdemar y vuestros compañeros hicieron la lectura de 2 poemas, Tristidia y El hermano ausente en la cena pascual. Y ahí cuando explicábamos, observamos que esos poemas tenían métrica, tenían rima, tenían ritmo. Con el vanguardismo eso se trae abajo, ellos ya no van a cuidar de lo que era métrica, rima, ritmo. Ellos van a apostar por lo que era el verso libre, creación libre, ¿sí? Y eso se engloba también en la característica número 2, rechazo a lo tradicional. Se da la vía libre a una expresión espontánea producida por el subconsciente. Chicos, otra característica, nuevas formas de realizar literatura. Básicamente en este caso, culto a la novedad y a la sorpresa y el empleo de nuevas técnicas literarias. ¿Qué técnicas, profesor? Una de las técnicas, por ejemplo, que se va a implementar durante el vanguardismo es lo que se llama la técnica de los caligramas. ¿Qué son los, ojo, a caligramas? No vamos a caligrafía, caligramas. ¿Y qué son los caligramas? Son los poemas en forma de dibujo, ¿sí? Poemas en forma de dibujo. Aquí en la parte inferior podemos observar un caligrama, ¿sí? En esa parte. Encontramos acá un poema en círculo concéntrico, ¿sí? Y fíjese ese poema, dice: en noches cuando mi corazón tiembla y la tierra se inunda, quiero que abraces mis hombros, mi corazón que piense en ti, si puede aún unirse a él, ¿no? Algo así. Entonces, fíjese, ese es un poema, reitero, en forma de dibujo, y eso se llamaban los famosos caligramas. Y los caligramas son netamente del vanguardismo. Ojo, no se olviden, te pueden preguntar en un examen, porque prácticamente faltaba un grado y terminas tu secundaria. Reitero, chicos, los caligramas son poemas en forma de dibujo y corresponden, en este caso, al vanguardismo universal. Ahora, otra característica, el cambio de la forma y el contenido. Recuerden que los contenidos o los temas que van a abordar los vanguardistas en la literatura peruana básicamente son temas de orden social, temas sociales. Va a hablar de la pobreza, de la desigualdad social, las influencias y acontecimientos que aquejan al pueblo peruano, ¿cierto? Ahora, vamos a encontrar como representantes, entre otros escritores, por ejemplo, a Carlos Oquendo de Amat. Carlos Oquendo de Amat tiene un poema, un libro que se llama 5 metros de poema, ¿sí? Otro escritor connotado del vanguardismo peruano es Martín Adán. Martín Adán, cuyo verdadero nombre es Rafael de la Fuente Benavides, seudónimo Martín Adán, tiene un libro muy conocido que se llama La Casa de Cartón, ¿no? Y aparte tiene otras obras como La Rosa de la Espinela, etcétera, ¿no? Tenemos a César Moro, La Tortuga Ecuestre, o también su obra Los ensayos y artículos reunidos en Los Anteojos del Azufre. Otro escritor vanguardista, Juan Parra del Riego, con su obra Blanca Luz.
tenemos a Alberto Hidalgo con su obra Panoplia lírica y Oda a Stalin. Otro escritor conocido también es Xavier Abril con su obra Taquicardia o Difícil Trabajo. Y por último, Emilio Adolfo Westphalen con su obra Ínsulas extrañas y Abolición a la muerte. Bueno, recuerden que de todos los escritores vanguardistas, quien destaca sobre todos es el poeta peruano César Vallejo. Ya no se olviden ese aspecto. César Vallejo es el máximo exponente del vanguardismo peruano. Además, tenemos a Carlos Oquendo de Amat y Martín Adán. Eso es importante que tú como estudiante lo tengas muy presente. Bien, vamos a hablar sucintamente acerca de César Vallejo. César Vallejo, llamado también el poeta del olor humano, y sus amigos le decían el Cholo, fue un escritor que nació en Santiago de Chuco, ¿sí? En Santiago de Chuco. Santiago de Chuco es las serranías de la Libertad, del departamento de la Libertad. Ahí nació César Vallejo. ¿Correcto, chicos? Ahora, cuando Vallejo pues estudió su primaria y secundaria en su tierra natal, en Santiago de Chuco, y ya estando en el colegio, él lo que hacía era escribir artículos, escribir poemas, etcétera, y lo publicaba en el periódico mural de su colegio. Desde ahí partió su habilidad por la literatura. Bueno, terminó el colegio y un tiempito se puso a enseñar como profesor, y tiempo después se fue a Trujillo, a capital de la Libertad, Trujillo, estudiar en la Universidad de Trujillo la carrera de letras. Él estudió letras en la Universidad de Trujillo y pues ahí va a conocer a otros intelectuales como por ejemplo a Víctor Raúl Haya de la Torre. ¿Alguien sabe quién es Víctor Raúl Haya de la Torre? Por ahí, alguien por curiosidad. Víctor Raúl Haya de la Torre. ¿Saben quién fue Víctor Raúl de la Torre, chicos, o no? ¿Tienen idea? Luzmila. Víctor Raúl de la Torre, ¿quién fue? Era un escritor, creo que también profesor. Gracias, hija. A Víctor Raúl de la Torre, queridos estudiantes, fue, para que tengan una información. Bien. Fundador de la APRA. Así es, muy bien. Fue APRA, muy bien, correcto. Víctor Raúl Haya de la Torre fue el fundador del APRA, el Partido Aprista Peruano. En su época fue, los apristas fueron perseguidos. Pues otro aspecto de Víctor Raúl de la Torre, él fue el que le educó y le formó como político a Alan García. Alan García, si lo conocen, al menos lo han visto por las redes sociales y todo lo demás. Sí, Alan García, su padre, digamos así, su padre que le dio forma, no su padre biológico, sino su padre, digámoslo, político, fue Víctor Raúl de la Torre. Y lo bueno de Víctor Raúl de la Torre fue el que esbozó las bases de la Constitución de 1979, la penúltima constitución que tiene el Perú, ¿sí? Aparte, hubo otro gran intelectual crítico literario que es Alcides Espelucín, crítico literario. Y el otro crítico literario que es Antenor Orrego. Antenor Orrego. Incluso en Trujillo hay una universidad que lleva ese nombre, Antenor Orrego. Entonces estos tres chicos, Víctor Raúl de la Torre, Alcides Pelusín y Antenor Orrego, estudiaban también en la Universidad de Trujillo, en la Facultad de Letras. Y cuando dice que César Vallejo llega a la universidad, también empieza, igual como en el colegio, publicaba sus artículos. Y estos tres chicos que formaban el Grupo del Norte lo van a incorporar a César Vallejo como otro miembro más del Grupo del Norte. Y entonces acá sería también César Vallejo. Y le pusieron el apelativo a Vallejo como el Cholo. Le decían Cholo, ¿no? Por proceder pues de los Andes peruanos. Bien, estos cuatro muchachos eran pues chicos muy, digámoslo, perspicaces, dedicados al estudio, pero además a la vida bohemia. Ahora, César Vallejo no solamente fue solo a estudiar a Trujillo, fue con su hermano, otro hermano mayor que tenía.
Claro, a comparación de César Vallejo, su hermano mayor era un tipo más reservado, más dedicado, más formal. Y César Vallejo también era pues un tipo inteligente, pero era pues bohemio. Es estos 4 amigos se reunían, ¿no? Seguramente libaban algo de tomar, algún licor, no lo sé. Y hablaban de literatura, ¿sí? Hablaban de literatura, hacían literatura, pero tomando, ¿no? Hay una historia que dice que cuando un día César Vallejo llegó a su cuarto, porque él vivía alquilado, un cuarto alquilado, su hermano mayor se molestó con él, le reclamó, le dijo, seguramente llegó pues muy tarde, ¿no? Y le castigó a César Vallejo. Y Vallejo ingresó a su habitación y golpeó su mesa y dijo, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Esa frase que dice, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, con ese poema empieza su poemario titulado Los Heralos Negros, ¿cierto? Bueno, luego de ello, César Vallejo, pues, publica su primer libro, Los Heralos Negros, en 1918, y su libro no tuvo eco, no tuvo repercusión en el Perú. Es más, consideraban que no era literatura, no era poesía, era cualquier cosa, pero menos poesía. Eso decían los críticos literarios. Bueno, ¿qué pasó luego? Él se fue a Lima, estudió en la Universidad de San Marcos y de ahí decidió irse a Europa porque consideraba que su arte no era pues considerado en el Perú. Y antes de irse a Europa, él decidió regresar a su pueblo, a Santiago de Chuco, para la fiesta del 24 de junio. Esa noche, la municipalidad de Santiago de Chuco fue incendiado y les indicaron a César Vallejo de ser el autor del incendio, y lo metieron preso durante 3 meses a César Vallejo. Estuvo 3 meses preso en Trujillo, logró su libertad y ojo, con las investigaciones que se dieron, se demostró de que César Vallejo no fue el causante del incendio, sino injustamente lo habían encarcelado. Logró su libertad y se fue rumbo en este caso, rumbo a Europa. Sí, se fue a Europa, específicamente a Francia. Y si en el Perú no lo conocían, pues menos en Francia. En Francia supo lo que era la soledad, lo que era el frío, lo que era el hambre. No tenía nada que comer, no tenía nada que vestirse, apenas sobrevivía escribiendo algunos artículos, traduciendo algunos artículos al español. Esto fue desde 1923 hasta 1929. En 1929 conoce a su esposa, una francesa, y posteriormente fue perseguido por temas políticos y muere en 1938. ¿Sí? Nace en 1892 y muere en 1938 a los 46 años. Y su muerte fue repentina, o sea, no fue una muerte repentina, inesperada. Ahora, ¿qué libros escribió César Vallejo? Escribió varios libros, entre ellos Los Heralos Negros, 1918, su primer libro, su primer poemario. Trilce es otro de sus libros. Poemas Humanos, otro de sus poemarios. España, parte del mes de Cáliz, es otro de los libros, poemarios también. En narraciones tenemos a Fabla Salvaje, Tungsteno, Paco Yunque, seguramente Paco Yunque muy conocido por ustedes. En obras de teatro tenemos a Colacho Hermanos o La Piedra Cansada, entre otros. ¿Sí, chicos? Muy bien. Aquí vamos viendo. En el campo de la poesía, César Vallejo hemos indicado que empieza su poesía con Los Heralos Negros. ¿Sí, chicos? Con Los Heralos Negros. Y dice, este poemario escrito aún bajo la influencia, ojo, Los Heralos Negros todavía tuvo la influencia del modernismo, no se olviden. Influencia del modernismo. ¿Sí, chicos? Influencia del modernismo.
Vallejo nos descubre su infancia serrana, sus recuerdos familiares y la conciencia de ser parte de una raza y un pueblo atormentado y marginal. ¿Sí? Luego tiene su segundo libro llamado Trilce, que publicó en 1922, antes de irse a Europa. En este poema, aquí Vallejo ya se revela como un escritor por completo vanguardista. Ojo, aquí recién con Trilce es vanguardista, poeta vanguardista. Debido a las grandes innovaciones estilísticas y expresivas que representa, va a inventar palabras, crea imágenes, metáforas, alterna el uso del cultismo con un lenguaje llano y coloquial. ¿Cierto? ¿Qué más? Tiene dos obras póstumas, Poemas Humanos, 1939, y España aparta en este cáliz, también 1939. Ambos libros, ya reitero, obras póstumas se dice porque se publicaron después de su muerte. En esta obra, su poesía social alcanza su máxima plenitud. Vallejo transmite en sus versos un intenso dolor por el sufrimiento y las miserias del hombre. ¿Sí? Bien. A ver, acá sí necesito un voluntario y una voluntaria. A ver, ¿quién me ayuda con este poema Piedra Negra sobre Piedra Blanca? Levánteme la manito. Usted que le gusta leer los poemas. Vamos, chicos. A ver, tengo Afra. Un ratito, hija. Un momentito, voy a tomarte nota. One moment. Cuarto secundaria. Afra Bravo. Muy bien, Afra. A ver, antes que lea vuestra compañera, luego me va a ayudar Angelito también, con una pequeña precisión. Hemos dicho que uno de los poemas de Vallejo es Poemas Humanos, ¿sí? Poemas Humanos, acá lo vemos. Poemas Humanos es una colección de poemas y uno de los libros, digo, uno de los poemas más conocidos en Poemas Humanos es Piedra Negra sobre Piedra Blanca. En este poema, César Vallejo hace una premonición de su muerte. Ya, chicos, hace una premonición de su muerte. Entonces vamos a escuchar a vuestra compañera. Adelante, Afra, te escuchamos, hija. Piedra negra sobre una piedra blanca. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París, y no me corro, tal vez un jueves como hoy de otoño. Jueves será, porque hoy jueves que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala, y jamás como hoy me he vuelto, con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto, le pegaban todos sin que él les haga nada, le daban duro con un palo y duro, también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmedos, la soledad, la lluvia, los caminos. Muy bien, gracias, Afra. Bien, acá podemos, como pueden observar, chicos, este poema, no te vayan a preguntar por ahí en un examen, ¿en qué poema César Vallejo hace una premonición de su muerte? Es en el poema Piedra Negra, la muerte, negra la muerte, sobre una piedra blanca la vida. Y acá está clarito, ¿no? Me moriré en París con Agao, ¿cierto? Él muere en París, 1938. Un en el cual ya recuerdo, me moriré en París y no me corro. Tal vez un jueves, él muere un viernes santo. Y obviamente Viernes Santo de otoño, ¿cierto? Bien, eso como referencia. A ver, voy a este poema, Masa. Me va a ayudar acá, Angelito. Masa es el mejor poema del libro España parte de este cáliz. Y más está vinculado a la Guerra Civil Española entre los 1930, 31, 32 en España. A ver, Ángel, te escuchamos, hijo. Masa. Al fin de la batalla, y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéndole: no nos dejes, valor, vuelve a la vida.
pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Gracias, hijo. Gracias, Angelito. Alguien más que me ayude acá. A ver, Luzmila Briseño. Te escuchamos, hija. Acudieron a él dientes, 100,000, 500,000, clamando tanto amor, y no poder nada contra la muerte, pero el cadáver ahí siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos, con un ruego común, quédate hermano, pero el cadáver ahí siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra lo rodearon, les vio el cadáver triste, emocionado, incorporándose lentamente, abrazó al primer hombre, echándose a andar. Muchas gracias, hija. Gracias. Muy bien, ahí tenemos este es poema Masa, que también hace referencia, pues reitero, a la Guerra Civil Española. Bien, vamos a ir a escuchar unos pequeños audios de los poemas de Vallejo. Un poco vamos identificando los temas y por ahí, ¿no? A ver, un momentito, por favor, voy a presentar. A ver. Bueno, les decía al inicio de cuando hablamos de Vallejo que él escribió su primer poemario titulado Los Heraldos Negros, ¿sí? Vamos a escuchar ese poema, es uno de los poemas bastante conocidos de Vallejo, estoy seguro que muchos de ustedes lo han escuchado. A ver, prestamos atención e identificamos la temática, ¿sí? La temática que desarrolla Vallejo en su poema. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. ¿Serán tal vez los potros de bárbaros atilas? ¿O los heraldos negros que nos manda la muerte? Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Muy bien, ese poema bastante conocido de César Vallejo, Hay golpes en la vida, ¿no? Hay otro poema, también del poema del libro Los Heraldos Negros, en la que Vallejo hace así como una protesta ante la creación de Dios. Fíjense ahí cómo vemos este tema del dolor metafísico que va abordando Vallejo en sus poemarios. Y vamos a escuchar este poema también bastante corto, breve, y trasuntar el mensaje que transmite. Dios mío, estoy llorando el ser que vivo. Me pesa haber tomado de tu pan, pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado. Tú no tienes Marías que se van. Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Pero tú,
que estuviste siempre bien. No sientes nada de tu creación. Y el hombre sí te sufre. El Dios es él. Hoy que en mis ojos brujos hay candelas, como en un condenado, Dios mío, prenderás todas tus velas y jugaremos con el viejo dado. Tal vez, oh jugador, al dar la suerte del universo todo, surgirán las ojeras de la muerte, como dos haces fúnebres de lodo. Dios mío, y esta noche sorda, oscura, ya no podrás jugar, porque la tierra es un dado roído y ya redondo, a fuerza de rodar a la aventura, que no puede parar sino en un hueco, en el hueco de inmensa sepultura. Muy bien. El poema se titula Los dados eternos. ¿Sí? Bueno, vamos a escuchar un último video de un poema. Este título o este poema se titula Espergesia, también de los Heralos Negros. Y vamos a ver también ese mensaje, ¿no?, que Vallejo transmite. Recuerden, queridos chicos, Vallejo, pues los temas que transmite está vinculado al dolor, al sufrimiento, a la soledad, a la angustia, al abandono. Para Vallejo, el dolor tiene un límite. Y yo les pregunto, ¿cuál será el límite del dolor? ¿Qué pasa cuando ya no soportamos el dolor? ¿Qué viene? ¿Qué vendrá, chicos, si ya no soportamos el dolor? ¿Qué viene irremediablemente cuando no soportamos el dolor? No tiene idea. Alguien dijo por ahí algo, no logré escuchar. La muerte. La muerte, la muerte. Le muere a alguien, profesor. Claro. Y recuerden que para Vallejo la muerte es símbolo de liberación del sufrimiento humano. O sea, la muerte nos conduce a la liberación de este barro, digámoslo, del fango en la cual nos encontramos los seres humanos, sumidos en el dolor, la angustia, la tristeza, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vamos a escuchar entonces este poemita titulado Espergesia. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que soy malo, y no saben del diciembre de ese enero, pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hay un vacío en mi aire metafísico que nadie ha de palpar. El claustro de un silencio que habló a flor de fuego. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hermano, escucha. Bueno, y que no me vaya sin llevar diciembre, sin dejar eneros, pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que mastico, y no saben por qué en mi verso chirrían oscuros sin sabor de féretro, lullidos vientos desenroscados de la esfinge preguntona del desierto. Todos saben, y no saben que la luz es tísica y la sombra gorda, y no saben que el misterio sintetiza, que él es la joroba musical y triste que a distancia denuncia el paso meridiano de las lindes a las lindes. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo, grave,
Muy bien, esa pequeña parte como parte de su poema de Vallejo. Y también hemos dicho que Vallejo no solamente escribió pues poemas, también escribió narrativa, ¿no? A ver, ¿quién de ustedes ha leído Paco Yunque? ¿Alguien ha leído Paco Yunque? ¿Alguno de ustedes? Yo, Luzmila ha leído Paco Yunque, muy bien. Los que no han leído Paco Yunque, yo les invito a leer Paco Yunque. Es bonito esa historia, es triste pero y bonita. Se trata de la historia de un niño que va por primera vez a una escuelita, un niño de los Andes. Y este niño, llamado Paco Yunque, pues va a compartir aula con Humberto Grieve, que es un niño de su edad también, pero que es hijo de Gamonal, de un terrateniente. Y su madre Paco Yunque trabajaba pues como servidumbre en la casa de este Humberto Grieve, ¿no? A ver, un poquito para que tenga una referencia y por ahí pues es corto, pues tendrá 10 páginas así este poema no poema, no, cuento de César Vallejo. A ver. Paco Yunque. El pequeño Paco Yunque se encontraba en el patio del colegio, donde su madre lo acababa de dejar. Alrededor suyo muchos niños caminaban o corrían. Algunos hablaban, otros gritaban. Todo este barullo para Paco era nuevo, ya que este era su primer día de clase. Además de ello, hace solo algunos días que había llegado a la capital, dejando su tranquila vida en el campo para estar con su madre. Ella trabajaba como empleada del hogar para Dorian Grieve, el gerente de la Corporación de Ferrocarriles y alcalde del pueblo, quien tenía un hijo, Humberto Grieve. Y al saber que Paco Yunque tenía la misma edad de su hijo, pidió que venga a la capital para que le acompañe. Paco se sentía solo y temeroso se aferraba a sus cuadernos. Al sonar la campana, los alumnos ingresaban a sus salones y fueron los hermanos Zúñiga quienes al ver la actitud de Paco lo guiaron al aula, donde quedó más confundido aún. El profesor designó que Paco se sentara junto a Paco Fariña, quien se portó muy amable con Paco Yunque. Al salón llegó Humberto Grieve. El profesor preguntó a Humberto el motivo de la tardanza y este con desenfado respondió: me quedé dormido. A esto el profesor solo le pidió que sea la última vez y le permitió sentarse. Humberto, al ver a Paco Yunque, le ordenó: ven a mi carpeta. Al oírlo, Fariña salió en su defensa, acusándolo con el profesor, quien logró detener a Humberto, ya que éste intentaba llevarse a Paco jalándole del brazo. Al no salirse con la suya, Humberto quedó llorando y reclamando: él es mi muchacho, es mi muchacho. En ese momento ingresó saludando a Antonio Gestres y el profesor le increpó por la tardanza. Él trató de justificarse explicando que su demora fue porque tenía que ayudar a cuidar a su hermanita recién nacida, ya que su madre estaba enferma. El profesor no tuvo ninguna consideración por Antonio y le ordenó estar toda la clase de pie en un rincón como castigo. Y además, al llegar la hora de salida, tendría que quedarse 1 hora más en reclusión. Los alumnos reclamaron porque Humberto Grieve siempre llegaba tarde y a él no lo castigaban. El profesor decidió ignorar todo y continuó su clase. El tema, los peces. Humberto Grieve dijo que consiguió unos peces que podían vivir libres por toda la sala de su lujosa mansión, convirtiéndose en la burla de todo el salón, quedando avergonzado y enojado. El maestro indicó a los alumnos que tendrían que desarrollar un cuestionario sobre el tema y quien lo hiciera mejor obtendría un reconocimiento en el cuadro de honor del colegio. Mientras el profesor escribía en la pizarra, Grieve se acercó a Paco Yunque y le jaló el cabello. Paco solo atinó a llorar. El profesor decidió no hacer caso a la acusación de Fariña y siguió escribiendo en la pizarra. Humberto Grieve aprovechó esto para darle un puñetazo a Fariña. Ante el reclamo y la acusación de todos los alumnos, decidió preguntar al mismo Humberto por lo ocurrido y él respondió que ni siquiera se había movido. Paco solo lloraba con la cabeza agachada
Sabía que Humberto Grieve era un abusivo y que en casa le iría peor. Así que decidió quedarse en silencio mientras resolvía el cuestionario, al igual que todos menos Grieve, quien solo hacía dibujos y garabatos en su cuaderno. La campana del recreo sonó y todos salieron al patio. Ya en el recreo, Humberto Grieve empujó a Paco Yunque, ocasionando que sus cuadernos caigan al suelo y obligándolo a ponerse en 4 manos para así saltar sobre él mientras le daba de patadas. Tras 20 saltos y 20 patadas, Fariñas interpuso para defender a Paco Yunque, iniciando una pelea que finalizó al terminar el recreo. Pero fue Humberto Grieve quien recogió el cuaderno de Paco Yunque y en el salón se lo devolvió. El profesor pidió a los alumnos tarea asignada y Paco no pudo entregarla porque la hoja en la que la desarrolló había sido arrancada de su cuaderno. El profesor decidió que el mejor trabajo fue el presentado por Humberto Grieve, quien llegó a recibir la felicitación del director del colegio, quien mencionó que Grieve era un alumno al que los demás debieran de imitar. Paco Yunque, por no presentar nada como castigo, tendría que quedarse en reclusión después de la salida, y esto lo volvió a hacer llorar, siendo Fariña quien intentaría calmarlo, prometiéndole que le prestaría su tablero de ajedrez. Fin. Y de seguro te preguntarás por qué el cuento termina así. Bueno, lo que pretende el autor es que realices un análisis. Para ello tienes que reconocer a los personajes, lo que representan o simbolizan, y así podrás suponer un final, o mejor aún, tener una opinión sobre el mensaje del cuento. César Vallejo fue un poeta y escritor peruano, al cual te invito a leer. Si este video fue de tu agrado, déjame un like. Oye, chicos, vamos con la parte final de nuestra clase del día de hoy. Vamos a ir a la ronda de preguntas. A ver, vamos acá, un momentito, por favor. Todo en función a los temas que hemos desarrollado en la clase y hacer una pequeña retroalimentación para poder entender mucho mejor el tema que se ha abordado. Ya saben la forma de jugar, digamos así, nuestra forma de trabajar. Van a levantar sus manitos, ¿sí? Levanten su manito, hagan sus puntitos. Recuerden que sus notitas es importante para este bimestre. Muy bien, ahí pregunta, dice, indica la obra poética que no pertenece a Vallejo, lo que no es obra de César Vallejo. España parte en este cáliz, poemas humanos, residencia en la tierra, los héroes negros o Trilce. A ver, Afra, tu respuesta, hija. Residencia en la tierra. Gracias. Violeta Contreras. Profesor, buenos días. Hola, La C, Violeta. profesor. La C, residencia en la tierra. Violeta, ¿te fuiste a votar? Todavía. Sí, profesor, justo acabo de llegar corriendo. Ah, sí, sí. Sí, te vi haciendo tu cola, Violeta. Muy bien, hija. Caroline. Mucho tráfico, Caroline. profesor. Terminé como 2 Sí, horas me para imagino, llegar. eso sí. Todos están... Muy bien, gracias, hija. Muy bien. Luzmila. Luzmila Briceño. La C, profesor. Muy bien. Acá está Carmencita, me ha escrito por el WhatsApp. Carmencita, ¿puedes activar tu micro, hija? Carmen Carlos Ramírez. Activa tu micro, no te preocupes. No tengas temor de hablar. A ver, activa tu micro, hija. No tengas miedo, poquito a poquito tienes que soltarte. Anímate, Carmen. Muy bien, chicos. Aquí la respuesta es la alternativa C. Residencia en la tierra. Este poema, Residencia en la tierra, es de Pablo Neruda. Sí. Bien, avanzamos, ¿ya? Aquí sí vamos a relacionar. Con respecto a César Vallejo. Ya. Pregunta 1. ¿Nace en Santiago de Chuco en 1892? ¿Verdad o falso será? 2. En 1928 publica Los Heraldos Negros. ¿Verdad o falso será? 3. Viaja a Europa en 1920. ¿Será verdad o falso? 4. Su poesía expresa dolor, soledad, tristeza. ¿Será verdad o falso?
La pregunta dice, son incorrectas. ¿Cuáles de esas son incorrectas? La A, 1 y 2. La B, solo 3. La C, 3 y 4. Y la D, solo 4. A ver, tengo ahí en manitos. A ver, Caroline, tu respuesta, hija. Luzmila Briceño, tu respuesta. Profesor, la primera es verdadera. Ya. Lo que es incorrecto, hija. ¿Cuál será incorrecto? Lo que no es correcto. Se supone que 3 son correctos y 1 nomás es el incorrecto. ¿Cuál será lo incorrecto para ti? Creo que la 3. La 3 viaja a Europa. Ya, gracias, hija. Vamos a ver si es cierto. Afra, tu respuesta, hija. Solo la 3. Ya, Violeta. Solo 3, profesor, la B. Ya. Caroline. Profesor, la B. Profesor, hay 2 Caroline. Yo soy Rubio y otro. Es la que Sí, está tú eres- llamando a otro. No. Rubio, Wiñapi, Caroline. Y te tengo acá, sí. ¿Hay 2 Caroline? Sí. Sí, profesor. La respuesta es la B. La otra Caroline no está ahorita en clases. Ya. La respuesta aquí es la B. ¿Sí? La B. Muy bien. Saben que Vallejo nació en Santiago de Chuco, 1892, verdadero. 1918 publica Los Heraldos Negros, su primer poemario, verdadero. Su poesía expresa dolor, soledad, tristeza, verdadero. Viaja a Europa en 1920, no, 1923 viaja. ¿Sí? Sí, la respuesta es la alternativa B. Y la última para irnos, son autores de vanguardismo peruano, -1. ¿Cuál no es escritor vanguardista? Está fácil esto, sí. Descarte nomás, aquí por descarte, al toque, tal. Vamos, muchachos, chicos, chicas, participen, pues si no me dan, profe, solamente hace participar a sus amigos, van a decir. A ver, voy con Afra, tu respuesta, hijo. Violeta. Abraham Valdelomar, profesor. Angelito. Abraham Valdelomar, la B. Luzmila. Abraham Valdelomar. Caroline. La B, profesor. Carmencita. Carmen Ramírez, Carlos Ramírez. La A, profesor. Muy bien. Vamos acá. Bien, ¿alguien más que quiere participar? Gracias, Carmen. Ya. Bien. Ojo, dice, son autores vanguardistas peruanos, excepto, cuando dice excepto -1, uno de ellos no es vanguardista. Xavier Abel es vanguardista. Martín Adán, vanguardista. Emilio Westphalen, vanguardista. César Vallejo, sobre todo, vanguardista. Lo que no es Abraham Valdelomar. Recuerden que Valdelomar es escritor del movimiento Colónida. La clase pasada hemos visto de este señor, entonces eso no sería la respuesta. Muy bien, queridos chicos, gracias por su tiempo y su paciencia. Nos vamos a quedar en este punto. Ya nos reencontramos la próxima clase en otra sesión más. Que tengan un bonito domingo, una bonita semana y a todos muchas felicidades. Gracias, chicos, y nos vemos en la próxima clase. Gracias, profesor. Hasta la próxima. Excelente. Gracias, profesor. Chao, compañeros. Que